etcétera, etcétera. Vamos a hablar con Marcelo Hernández. Él es director de Diseño, Investigación y Sistema de Protección Sísmica. Me decía él que se han estado dando algunas opiniones que no son técnicas. Nosotros vamos a las opiniones técnicas. ¿Se acuerdan cuando trasladamos el reactor? Sí. Pasamos a buscar las opiniones técnicas de los que los trasladaban, de los ingenieros. Aquí hay que hablar con gente que sabe. Sí. Marcelo, buen día. Hola Andrés, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, contanos que vos me decías ayer en un mensaje que estabas escuchando algunas opiniones que eran bastante raras respecto de la obra que se está haciendo ahí, porque aparte la construcción sísmica es fundamental para nosotros en Mendoza, ¿no? Sí, no era que eran raras, sino que en realidad no se le estaba dando la importancia muy elevada que tiene esta obra que se está por hacer acá en el NOTI, la ampliación, que va a ser el primer hospital público de Argentina en utilizar una tecnología de punta que se llama aislamiento sísmico. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, estos son unos dispositivos que generalmente son de acero, en este caso para esta ampliación que se va a hacer acá son de acero y teflón, se llaman pendulares y son unos dispositivos que aíslan a la estructura de la Tierra, digamos, Sí. del planeta. Entonces, estos dispositivos son los que absorben la energía de un terremoto, disminuyendo la vibración en el edificio estadísticamente en el orden de un 80% más o menos. Un montón. Pero ¿y por qué antes no se hacía? ¿Porque es una tecnología muy nueva? ¿Porque es muy cara? ¿Por qué, Marcelo? Mira, primero porque primero que es una tecnología relativamente nueva para la industria de la construcción, que tarda bastante en aceptar nuevos cambios tecnológicos. Mirá vos. Claro. Podríamos decir que en Mendoza, el primer edificio que se hizo con esta tecnología ya va a tener 25 años. ¿Cuál es? La residencia universitaria de la UTN. Ajá. Que está al lado del edificio. Por lo claro. tanto, ya tiene su tiempo. Ajá. Entonces, en realidad es, primero por un poco el tiempo que tardan algunas industrias en aceptar las nuevas tecnologías y otro poco por ignorancia. Por eso un poco yo te decía ayer que no se le estaba dando, a mi parecer, la verdadera trascendencia que tiene esta obra para Mendoza. ¿Y Claro. por qué se decidió que este edificio sí tuviera esta tecnología? ¿Quién lo decidió? ¿De quién es la responsabilidad? Mira, la decisión es del gobierno de Mendoza. Una decisión que realmente es muy interesante y que se le pidió colaboración a los especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional, en especial al ingeniero Miguel Tornelo, que es, podríamos decir, el máximo exponente del uso de esta tecnología en el mundo. Hace 30 años que está investigando Miguel esto. Entonces, un trabajo en equipo. Nosotros desde DISPROS venimos asesorando desde abril más o menos este proyecto y ya el lunes se abrió la licitación para la construcción de la ampliación del hospital y se está por cerrar la licitación de la compra de los dispositivos. Marcelo, además tiene esta particularidad, ¿no? Se instrumenta en un hospital que frente a una catástrofe, un cataclismo, Claro. una situación extraordinaria, tenés un 80% de garantía de que quede en pie y que pueda seguir la asistencia de emergencia que, bueno, tenemos en la historia, en otra época por supuesto, pero hechos graves como el de San Juan, que el Hospital Central terminó siendo central para la atención de ellos, y acá mismo en la provincia es fundamental tener este tipo de edificios resistentes. Bueno, de hecho vos me contabas casos de Turquía, ¿no? Que avalan lo que dice Claro. Pablo, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, acá en el 85 recordemos lo que pasó con el Hospital del Carmen, Claro. digamos que no es algo que está tan alejado como el terremoto del 44 en San Juan. Le contaba un poco a Andrés yo ayer, hace un par de años vino el ingeniero Urjan de Turquía, dio el caso de 10 hospitales que estuvieron ubicados en la zona del epicentro de 2 terremotos terribles que hubo en Turquía en febrero de 2022, no sé si lo recordarán. hace poquito. Nos Y acordamos. En los 10 hospitales había sismógrafo, de ahí es donde se obtuvo esta información de una reducción promedio del 80% en las vibraciones. Esto es tremenda, esta situación es tremenda porque se cayó toda la ciudad y los hospitales no solo que siguieron operativos,
sino que además se transformaron en lugares de refugio. Claro. Claro. Entonces, imagínense, a partir de este ejemplo que les cuento, la importancia que tener esta ampliación del NOTI con esta tecnología. Marcelo, buen día. ¿Aplicar estas tecnologías en la Argentina, en Mendoza, hoy en día, sale más caro que una construcción antisísmica tradicional? ¿Cómo están con esa situación de precios y Buen día, disponibilidad? No, vos sabés que justamente parte de la ignorancia tiene que ver con esto, porque no solamente vamos a lograr que los edificios sean más seguros y más resistentes, sino que además, de acuerdo a, por ejemplo, otra obra en la que tuvimos participación, que es el Instituto de Histología y Embriología, que está delante de la Facultad de Medicina, Sí. que fue el primer edificio aislado con aisladores elastoméricos. Estos usan caucho de acero. El ingeniero Reboredo, recuerdo, cuando fue la inauguración, dijo que la obra había costado el 16% menos. Es decir, primero que son más seguros, son más funcionales, son más estéticos y son más económicos. Mirá vos. Claro. Todas las ventajas, sí. Totalmente. Sí, Ahora, por eso digo, por eso un poco le comentaba a Andrés, que a veces hay una cuestión de desinformación o ignorancia que impide que se conozca, son nuevas tecnologías. Claro. En Mendoza hay 5 obras con esta tecnología, son muy pocas. Como dije al principio, está el edificio de la UTN, el IEM, el Instituto de Histología y Embriología. Después está una clínica de una empresa privada en Godoy Cruz, que todavía no se inaugura. Hay una bodega que va a ser la primera obra en el mundo que se ha construido de adobe, desde el inicio, gracias a esta tecnología. Y el cuartel de bomberos de YPF. Así que, digamos, son varias las obras y, como verán, han pasado desde empresas privadas a empresas públicas. Marcelo, no, te quería preguntar, hablando de YPF, todas esas construcciones que tiene YPF, por ejemplo, que es una ciudad ya, la refinería, ¿tiene este tipo de tecnología? Digamos, porque son zonas muy críticas. Esta obra solamente que se está terminando de construir, que es un cuartel de bomberos, en el cual nosotros con DIPRO participamos en toda la parte del diseño del sistema estructural, es la primera de, según estuvimos charlando, la primera de varias obras que se piensa hacer con esta tecnología, que además tiene otra particularidad, que además se puede utilizar en lo que se llama rehabilitación de obras. Por ejemplo, la Municipalidad de San Francisco o la Municipalidad de Los Ángeles en Estados Unidos, imagínense que son edificios de principio del siglo XX. Bueno, estos edificios se le cortaron los cimientos, se colocaron estos dispositivos, se levantó el edificio, se colocaron estos dispositivos y se bajó el edificio. Es decir, son edificios antiguos de mucho valor que han sido rehabilitados estructuralmente con esta tecnología. Me dice Jorge Petriz, que la bodega que estabas mencionando es Zucardi. Sí, Zucardi. Claro. Debe ser, no sé, por el tema de marca, sí. Claro, no, bueno, pero no, estamos dando datos técnicos. Sí. Sí, claro, la bodega Zucardi, que va a ser la primera construcción en el mundo realizada desde el inicio con adobe, es decir, además Mirá vos. tiene otra cuestión ecológica y sobre todo algo que hablábamos con Gloria Braschi. Imagínense ustedes la reducción de los traumas psicológicos, porque obviamente una de las cosas que a veces no se analiza es el trauma psicológico que genera para alguien que está en un edificio un terremoto. Claro. Sí, no es menor ese aspecto. Gloria, no, Marcelo, es una especialista. discúlpame la última, después te doy. Pero, ¿por qué en adobe? ¿Por qué eligen el adobe para eso? Bueno, esa fue una decisión del arquitecto y de la gente de Zucardi. Pero es Obviamente, estética, es funcional, ¿a qué obedece? Es una construcción más económica y más ecológica. Ah, mirá vos, está bien. Iba a reconocer la figura de Gloria Braschi, que es una colega, gran mentora de comunicación y especialista en gestión de riesgo en esos aspectos. Consulto, antes de que se nos agote el tiempo, pero acaban de presentar el sistema Alertar. No sé, Marcelo, si estás al tanto de este sistema de alerta telefónica ante amenazas de riesgos y si puede ayudar en caso de sismos. A ver, sabemos que los sismos en estos casos no avisan, digamos, son sorpresivos y pueden ser complicados.
Claro, bueno, mira, no conozco específicamente el sistema Alertar. Sí voy a decir algo que en algún momento comentó el ingeniero Reboredo hace muchos años. El sismo es una fuerza de la naturaleza que no se puede predecir ni se puede controlar. Entonces, creo que uno de los primeros temas es cambiar este concepto de antisísmico por sismo resistente. Claro, es lo que me decía Walter Gutiérrez, claro, nada de antisísmico como no lo puede frenar el sismo. No se puede, exactamente, eso por un lado. Por el otro lado, respecto de estos sistemas, insisto, a partir de esta situación de que no es algo que se pueda predecir, en algunos lugares como Japón, donde de pronto puede haber tsunamis, qué sé yo, son creo que 5 o 10 segundos que pueden avisar, pero respecto de un tsunami. Digamos, hasta acá la verdad que no conozco exactamente cómo funciona este sistema Alertar, solo conozco esto que sí sé que funciona en Japón. Claro. Bueno, Marcelo, muy importante la charla, muy interesante conocer los detalles de lo que viene. Cada tanto es bueno, son estas clases magistrales, viste, que nos ilustran técnicamente sobre temas fundamentales para nosotros, de los cuales sabíamos poco y nada. La excusa fue la ampliación del Hospital Noti, que en realidad es la construcción de otro edificio de consultorios externos que va a tener esta modernísima tecnología sismo resistente. Marcelo, muchas gracias, viejo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, ya saben, a disposición para lo que ustedes necesiten. Igualmente, Marcelo, buen día. Marcelo Hernández, director de Diseño e Investigación de Sistemas de Protección Sísmica, DISPROS. Es fundamental el tema sísmico en Mendoza, aunque miremos para otro lado. Por supuesto. Primeras voces. Hasta las 10 en Niwil se siente.